A mediados de los 2000, Disney pilló el mercado al vuelo y rellenó su guantelete con los que eran las gemas del infinito de la época, los MMO infantiles. Esta marca generó muchísimo, los mantuvo todos a la vez y aprovechando la locura 2000era de la hada y campanilla, creó el mítico Pixie Hollow. ¿Quieres conocer la historia del MMO más mágico y avaricioso de mediados de los 2000? ¿Por qué decidieron hacerlo? ¿Cómo funcionaba el gameplay, minijuegos, anuncios, merchandising, polémica y cómo su codicia desmedida dejó a los free to play prácticamente sin poder jugar a nada? Pues ponte cómodo que comenzamos. Hace unos cuantos meses ya repasamos en el canal una de las otras gemas que Disney puso en su guantelete, el World of Cars Online, y su existencia era obvia porque Cars fue la obsesión del 80% de los niños de los 2000, así que antes de meternos de lleno en el gameplay quiero que entendamos un poco el alcance al que llegaron las haditas. Campanilla siempre ha sido un mastodonte de la cultura pop, querida hasta decir basta, tantísimo que es una de las mascotas principales e indiscutibles de todo Disney junto a Mickey Mouse. Vosotros imaginaos si es que la que literalmente le pone los puntos sobre la I a Disney es ella. Pero me imagino que pasaba algo. Campanilla encantaba a los niños y a las niñas, especialmente a ella, ya que iba enfocado al público femenino, pero las pobres no tenían mucho contenido sobre ella para disfrutar. Peter Pan es del 53 y la novela en la que se basa es del 1904. Así que para potenciar al máximo el merchandising, las ventas y obviamente el dinero, lo único importante aquí, Disney se sacó de la manga una franquicia nueva y rescatando el poquísimo lore que podía encontrar en la novela original de J.M. Barrie, creó Disney Fairies, en plural, porque puesto a explotar, explotamos a la arboleda entera. Entonces, en septiembre de 2005 se lanzó al mercado la novela infantil conocida como El polvo de hada y la búsqueda del huevo, con una portada arrebatadoramente preciosa que mostraba no solo a Campanilla, sino a hadas nuevas nunca antes vistas. Este libro vendió más de 1 millón de copias en todo el mundo, lo que catapultó a la marca de Disney Fairies al estrellato. En 2007 le siguió una secuela llamada El paraíso de la hada y la búsqueda de la varita, de nuevo con una portada hermosa, pero fue en 2008 cuando llegó el bombazo. El 28 de octubre de 2008, con una duración de apenas 1 hora y cuarto y generando unos impresionantes 55 millones de dólares solo en ventas de DVD, ya que fue directa a vídeo, se estrenó la película de Campanilla, su backstory literalmente desde el nacimiento, mucho antes de que conociese a Peter Pan. La historia nos lleva de la mano mientras Campanilla descubre lo que es ser un hada, y es en esta película cuando el público general fue presentado a la Tierra de la Hada, u Hondonada de la Hada en castellano, un mágico lugar en nunca jamás donde viven todas las haditas imaginables. Aquí conoceremos a Silvermist, Vidia, Rosetta, Dinah, Iridesa o Fawn, además de los protagonistas masculinos que no le interesan a nadie, y conocíamos también sus talentos, trabajos, poderes y un poco de su mundo. Para hacerla más comercializable hasta relajaron un poco su tono, porque sí, se sigue cabreando, pero ya no se pone tan celosa de una niña de 12 años hasta el punto en el que en la novela intenta matarla y cuando se cabrea simplemente se le pone la carita roja, no como en la peli original en la que directamente usa el Kaioken de la ira. La película fue un absoluto bombazo, tanto que con el tiempo acabaron sacando 7 más, con merchandising, revistas, juegos y series. Durante años Campanilla estuvo en todos lados, yo recuerdo ver mochilas, estuches, además de obviamente ver la primera película en Disney Channel y disfrutarla un montón, era el producto perfecto para la época y Disney lo sabía. Una de las cosas que más gustaba era lo distintas que eran todas las hadas, una táctica muy utilizada en dibujos animados, crear grupos variopintos para que los espectadores se fijen en uno solo, como por ejemplo pasaría en Sailor Moon, en Los Caballeros del Zodiaco o en las Wings, para poner un ejemplo muy similar. Todas con una ropa de un color en específico, con personalidades marcadas y cada una trabajando en una estación o con un poder único, carnaza para que las chavalas hagan lo que más les gusta, señalar a un grupo y decir yo soy esa. Así que imaginad la emoción que causó la noticia de que junto a la película se había lanzado un juego completamente gratuito en el que podrías vivir en Pixie Hollow, como se llamaba la hondonada en inglés, haciendo que tras crear tu personaje fuese literalmente esa. La nueva franquicia de los huevos de oro acababa de estrenar su nueva impresora de dinero, con todo lo que ello conllevaba, así que a continuación repasemos el lanzamiento de Pixie Hollow, sus actualizaciones y todo lo que se podía hacer en el juego. ¡Al lío! El juego tuvo distintas betas durante todo 2008, en las que básicamente no cambió nada, a excepción de un par de mejoras de calidad y de rendimiento, además del refinado de algunas opciones, y finalmente el 20 de septiembre de este año, apenas un mes antes del estreno de la peli, tuvo su lanzamiento global. Este MMO se encontraba en la página web de Disney, y una vez que iniciaba sesión, lo primero que debías hacer era crear tu personaje. La creación de personajes tuvo una
actualización masiva en mitad de la vida del juego, así que voy a hablar de las dos en orden de aparición. Originalmente, nada más entrar, simplemente era recibida por una hadita genérica y lo primero que harías sería escoger tu talento: agua, luz, jardín, animales o artesanía. Tinker en inglés, que es el talento de campanilla y por eso se llama Tinkerbell. Aunque bueno, esto de los talentos se creó en 2005, así que creo que simplemente aprovecharon que Tinkerbell se llamaba así en el 1904 y tiraron pa'lante. Cada talento te cambiaba la ropa, la piel y el pelo para parecerte a la hada representante de ese talento en la película. Originalmente la artesanía no estaba porque quién iba a querer ser tornero fresador pudiendo hablar con los animales, pero con el tiempo lo añadieron y una vez escogido íbamos con el físico. Me encanta la parte del tamaño, tiene una reglita y un disclaimer que te indica que las hadas suelen medir 12 centímetros de alto. A continuación puedes decidir si eres pequeña o pequeñita, pero nunca hacen mención a grande porque que una hada sea grande es imposible. Luego cambiabas tu cara, su color de piel y el color de los ojos, ya que el cuerpo era siempre el mismo. Continuabas con el pelo, que se modificaba en dos partes, flequillo y melena, además de tener su propia sección de color, y por último escogías entre 6 diseños de alas distintas. Una vez completado tu físico, tocaba echar mano a la ropa, te indicaban que cada talento tenía colores exclusivos y podías cambiar tu parte de arriba, de abajo, zapatos, brazaletes, colgantes, medias, accesorios, una cantidad impresionante de personalización para ser el inicio de un MMO. Para terminar, escogías tu nombre, que como buen MMO infantil de Disney estaba formado por 3 palabras aleatorias, un sustantivo y 2, digamos, apellidos que eran adjetivos, un compendio de palabras seguras que hacían que nadie se pudiese llamar cosas raras y por último posaba a tu hada para tu perfil. Pero no todo podía ser tan bueno, estamos hablando de Disney y de un MMO, es normal que estos tipos de juegos sean avariciosos, dependen completamente de las microtransacciones al ser free to play, pero creo que es la primera vez y mira que he cubierto MMO que veo que actualizan el juego para quitar contenido. El 22 de abril del 2010, un año y medio tras su lanzamiento, se actualizó la creación de personaje para añadir a los Sparrowmen, hados en castellano, es decir, los personajes masculinos, una inclusión ultra necesaria que sinceramente me sorprende que tardase tanto. Pero es que el 4 de septiembre de 2009, antes incluso de esto, cambiaron por completo la creación de personaje y eliminaron la personalización de la ropa. Ahora, hiciesen lo que hiciese, entraría al mundo con la ropa blanca genérica con la que las hadas nacen en la hondanada, como se ve a Campanilla en la primera película. Y para más Inri, el 17 de junio de 2010 actualizaron otra vez el creador para eliminar peinados y colores de pelo. No, es que había demasiado, tu langosta estaba demasiado jugosa y no lo podíamos permitir, es una de las cerdadas más grandes que he visto en un videojuego y no la tachéis como ocurrencia única porque a Disney aún le quedan muchas balas. En fin, ya tenemos nuestro personaje y podemos empezar a jugar. Originalmente simplemente te lanzaban al mapa y ya, pero tras la actualización, tu hada mentora, la representante de la película del talento que hayas escogido, te hacía un pequeño tour. Ahora iremos con el mundo, pero antes quiero hablar de la interfaz del juego que me parece una maravilla y que está súper bien integrada. El gameplay en sí estaba dentro de una especie de marco redondeado que simulaba una enredadera y me encanta que todo lo que tiene que ver con el HUD, como el inventario y esas cosas, está fuera de la pantalla, en una esquinita, haciendo que aunque la ventana sea pequeña no tengas nada que te moleste. Si pulsabas el pequeño diario marrón de la esquina superior izquierda, entrarías en uno de los apartados más importantes del juego, tu diario de hojas, donde podrías echar un vistazo a un montonazo de cosas, empezando por tu lista de quehaceres. Los quehaceres eran sugerencias que el propio juego te daba para hacer, pero no misiones, sino más bien, oye, aún no te has leído las noticias de hoy, pásate por la churrería que están haciendo porra y suscríbete a Retroflama que sube vídeos que flipas, por si te abrumabas tener algo de guía. Desde aquí también podías acceder a tu armario, es decir, a tu colección de ropa, podías cambiarte, modificar la pose de tu hada, revisar tus muebles no colocados, tu inventario que comenzaría con una bolsa básica de tu talento, animales, crafteos, talentos, misiones y por último podías revisar tu perfil. Tu perfil o página de hada era lo que los demás verían de ti y por lo tanto tenías que estar monísima y mostrar los mejores artículos posibles en tu casa porque hay que enseñar a los niños a aparentar y si tú mismo entrabas en tu perfil podrías hacer bastantes cosas. Para empezar, una cosa que es 100% producto de su época es que podías imprimir tu perfil para tener una foto de tu hadita y su casa que colgar en tu cuarto, una cosa que la gran mayoría de juegos flash de la época hacían cuando te habías pasado el juego. Aquí además podías poner las cosas que te gustaban, como tu comida, color, planta, hobby y animal favorito, además de algo que no te gustaba y tenía que ser algo super cookie, como por ejemplo las hojas marroncitas, nada de poner el gobierno y por supuesto solo una, que te desagrade más de una cosa ya es gula. También mostrabas tus medallas, minijuegos favoritos con sus puntuaciones, podías poner música y leer los mensajes que te dejaba la gente. La página de hadas tenía una barbaridad de encuestas, quizzes y demás artículos interesantes para que los jugadores pasasen el rato, podías hasta escoger tu quiz favorito y le saldría a los demás al meterse en tu perfil y
había que pasarse de vez en cuando porque lo actualizaban. Otra de las cosas más importantes de la interfaz era tu bolsón, que era distinto a tu inventario y aquí podías ver tus diamantes, ingredientes, botellas de tinte, decoraciones, dulces y semillas. Originalmente no había tanta divisa, pero las fueron añadiendo con el tiempo. El resto de los botones eran tu amigo, el mapa, las noticias de nunca jamás, un acceso directo a tu inventario para que no tuvieses que meterte en tu diario a buscarlo, tu nivel, experiencia y para terminar con el interfaz tenemos el chat. El chat funcionaba de dos maneras dependiendo de si eras premium o no. Si pagabas podías escribir libremente siempre y cuando las palabras estuviesen permitidas en el diccionario de la hada, diccionario al que podías escribir para sugerir que añadiesen palabras nuevas. Pero si era un sucio free to play hablarías con frases predeterminadas, es decir, por ejemplo pulsabas saludo y te salían muchas opciones para decir hola, pero tú no escribías nada. Esto por supuesto es para proteger las conversaciones entre los niños, lo hemos visto más veces y me parece genial. También podías tirar emotes, además de usar emoticonos para mostrar algunas emociones extra. El aspecto social era muy básico, como he dicho, podías agregar a la gente, dejarles mensajes en su perfil, invitarlos a tu casa para hablar en privado, pero poco más, lo típico. Y ahora que hemos terminado de repasar la interfaz completa y todos estos botoncitos tan monos, podemos ir finalmente al gameplay. Para empezar, cada hada tenía su casa, podías tenerla pública o solo para amigos y es una de las cosas que variaban según tu talento. Cada uno tenía un diseño y tenía dos tipos de vista, uno mucho más cercano, que era el que se veía en tu perfil, y luego uno más grande y alto por el que podías volar. Además, tenías tu jardín, que era un modo de juego completo en el que debías cuidar plantas. Para esto se usaban las semillas, tenías que venir a regarlas con polvo de hadas cada X horas, podías decorarlo, cantarle y estaba bastante currado. Visto esto, ahora sí, entremos en la hondonada. Finalmente llegamos a Pixie Hollow por definición. Originalmente tan solo había dos zonas para recorrer, el Valle de la Primavera y el Bosque de Otoño. Poco después añadieron la Arboleda de Invierno, la Llanura de Verano y el Árbol del Polvo de Hadas, que era donde empezaba, y con los años se añadió Lo Salvaje, la última zona disponible. Y me gustaría pararme aquí para hablar un poco del estilo artístico del juego, porque sinceramente es de lo más arrebatador que he visto nunca en un juego Flash. Sí, los personajes con piel sin textura sobresalen, pero mirad esos fondos, son obras de arte. Cada árbol, cada brizna de hierba, cada planta, me encanta la fantasía, me encanta la hada y su mundo, y este juego hace que la inmersión sea una locura. Los vídeos que hay en YouTube no le hacen justicia porque tienen muchos años, pero si buscáis los fondos online en buena calidad vais a flipar. La atención al detalle es una maravilla, no han escatimado en gastos, cada esquinita está detallada, coloreada de manera brillante, salta a la vista y se nota que los artistas le pusieron muchísimo cariño al juego, por lo que es una pena lo que Disney acabó haciendo con él, pero en fin, volvamos por donde íbamos. Cada una de las zonas tenía a su vez distintas subzonas, no solo tiendas, sino lugares que podías visitar dentro de esa misma zona enorme, campamentos, teterías, arboledas, palacios, sitios más pequeñitos para no agobiarse cuando había mucha gente. Normalmente no tenían nada, pero algunos tenían minijuegos. Además, era súper chulo navegar el mundo, porque como eres un hada ibas volando, no había suelo y nada en la pantalla te paraba, podías escoger sentarte en algunos sitios, pero el juego estaba pensado para volar, algo que en muchísimos otros MMO era algo únicamente premium. Además, era súper satisfactorio, tu hada seguía el cursor y cuanto más lo alejabas, más rápido iba, era súper fluido, si tu ordenador lo permitía, claro, y el sentimiento de escala y de que eras pequeñín estaba súper currado porque los escenarios eran grandísimos y tú solo veías una parte. Es que el mapa era tan grande que pulsando el botón de mapa podías hacer lo que el juego llamaba volar alto, veías el arte al completo del mundo y tenías varias opciones. Para empezar, podías simplemente pulsar cualquiera de las zonas para volar hacia allí, pero si pulsabas los botones de tienda, juegos, misiones o crafteo, se te marcarían en el mapa todas las opciones disponibles de cada uno de los apartados. Empecemos por la primera. Llegó a haber 17 tiendas disponibles a la vez, porque hay 6, incluida una que te vendía cosas exclusivas de tu talento que con el tiempo fueron descontinuadas y eliminadas del juego. Cada una se especializaba en algo, tenemos una para cada tipo de ropa, para cada tipo de mueble, un par de pastelerías donde comprar comida, objetos de fiesta, tintes, postales, una singular tienda de moda masculina para los 4 jugadores que llevasen un hado y por último la tienda de animales. Si entrabas a la guardería de animales de Beck podías comprar un colibrí, una libélula, mariquita, luciérnaga o abeja, le ponían nombre que de nuevo eran 2 palabras aleatorias y podías cuidarlo de muchas maneras, siendo lo mejor que como un Pokémon en Yoto te podías seguir. El animal salía en tu perfil, como he dicho podías hacer que te siguiese volando, lo podías mandar a casa a dormir, curarlo cuando aleatoriamente se ponía malo, jugar con él y alimentarlo para que creciese. Cada uno tenía un alimento predilecto y tenía 10 niveles de crecimiento, cada vez comían más y en cada nivel aprendían un truco nuevo y si estaban muy bien cuidados podían hasta traerte distintos regalos. Pero en un giro oscuro de los acontecimientos, si lo cuidabas muy mal o si no lo curabas, te saltaría un mensaje trágico donde te indicaba
significaría que se aburre tanto contigo que prefiere irse al bosque a buscar aventuras que estar a tu lado, abandonándote porque no le diste frenador a tiempo. Ahora sí, hemos llegado a uno de los bastiones centrales tanto de este como de todos los MMO infantiles de la época, los minijuegos, de los cuales había 21 y estaban repartidos por todo el mapa. Son una barbaridad, así que voy a mencionar algunos muy brevemente para que no se nos vaya el hada al cielo. Estos se llamaban juegos de talentos, cada uno estaba asociado a uno, pero todo el mundo podía jugarlos. Tu talento al final era meramente estético. Por ejemplo, el primero que tenemos es uno del talento animal, en el que escogiendo entre una tortuga, ratón, ardilla o conejo echabas carreras con otros jugadores y todo el mundo podía jugarlo. Había de pintar mariposas, encender luciérnagas, rellenar patrones, pintar mariquitas, enseñar a pajarillos a volar, pillar pétalos voladores, copias del pinball, del Bejeweled, juegos de ritmo, de cartas o de puzzles. Cada uno de ellos sorprendentemente tenía una profundidad inmensa, tenían muchísimos niveles, dificultades, cosas que se le iban añadiendo con cada uno que te pasaba, eran igual de preciosos que los escenarios normales y tenían muchísima variedad de gameplay, de género y de localización. Al terminar, cada uno te daba una cosa, algunos te daban telarañas, flores, que no lo he mencionado pero eran la moneda del juego y cada estación y tienda tenían lo suyo, otros te daban cosas para craftear, tintes, recompensas aleatorias, además de haber ranking de puntuación para picarte en ser el hada que mejor rebota rodaballos. Y la siguiente opción es la de las misiones, lo que constituía el grueso principal del gameplay de este y de todos los MMO. Y es que aunque este juego no tuviese una historia que seguir ni un lore que no fuese el de las pelis, como por ejemplo si tenía Animal Jam, por decir, había misiones de recolección, de ve aquí y habla con este o de entrega. Había bastantes misiones, digamos, de campo que ibas encontrando por el mundo y se iban actualizando, te las daba Kit y eran 43, solo que eran repetibles, la medalla máxima era hacer 200 misiones, así que imaginad tener que repetir el juego entero 3 veces, ¡qué coñazo! Aunque bueno, rompamos una lanza a su favor, no tenían que ser solo esas 3 porque luego estaban las misiones de evento o las especiales. Estas misiones te las entregaban las hadas famosas de la película, de hecho sus casas eran un punto de interés en el propio mapa, imagínate qué coñazo para ellas, tener un cartel enorme que ponga casa de campanilla y siempre tener que estar dispuesta a recibir invitados y decirle exactamente lo mismo. Y me hace mucha gracia porque como habéis visto no solo eran las hadas de la peli las que te daban misiones, sino que también había un par de personajes originales del MMO, como Kit. Y mientras que las de la peli tenían los renders distintivos y hasta modelos que parecían en 3D, las otras eran simplemente avatares como tú y el resto del mundo, lo que daba un cantazo enorme. Para terminar con las actividades del juego tenemos la recolecta, tú podías ir por el mundo y encontrarte cosas, pequeñas piedrecitas, palos, telas, hilos, frutas, plantas, semillas, ese tipo de cosas, y como si fuese una hada artesana podías utilizarlo para construir. Si te ponías a cocinar haría un par de minijuegos de echar la mezcla, de ponerla en el fuego y de cuidar que no se te quemase, además si estabas haciendo cupcake tendría una fase extra donde podías decorarlo que me recuerda muchísimo al creador de pasteles del Purple Place. Si te ponías a construir muebles jugaría a una especie de Tetris en el que tenías que juntar iconos en grupos de 3 para ir formando el dibujito de lo que se supone que estabas construyendo, siendo este el sistema de crafteo más sencillo. Ya que si te ponías a hacer ropa tendrías que hacer 8 minijuegazos enteros en los que se imitaba 100% de manera realista los pasos para hacer ropa artesana. Pintabas la tela, escogías los botones, hacías el patrón, cosías las piezas entre sí, iba a la oruga a cogerles lana. Son 8 juegos más a sumar a los 21 que ya había, que si juntan los de la comida y los muebles dan más de 30. Para que comprendáis la escala, Club Penguin tuvo 30 justos y no todos estaban a la vez. Sí que es verdad que ahí tenía el Karjitsu, minijuego entre minijuegos, pero Pixie Hollow es de lo mejor que he visto a nivel de MMO. ¿Y por qué hacías todo esto? Claro que para conseguir recursos, pasar el rato, divertirte y comprar decoraciones y ropa, pero también para conseguir una de las cosas más importantes del juego, las medallas. Las medallas se te daban por todo, por completar misiones, realizar hazañas en el mapa, conseguir puntuaciones altas en los distintos minijuegos, participar en eventos, hacer ropa, cocinar, hacer amigos, de verdad, todo te daba medallas y era de lo más deseado. Como he dicho, las podías poner en tu perfil para indicar lo bueno que era, y en total hubo 500, sí, según la wiki 500 justas, no se pasaron ni por una. Estaban categorizadas en cosas como amistad, exploración, crafteo o animales, y son súper variadas, conseguirlas todas era prácticamente imposible, pero era de lo más gratificante. También había medallas de evento porque por supuesto el juego se actualizaba con eventos temáticos, pero parece que no hubo mucho, alguno por Navidad, Halloween, San Valentín y típicas celebraciones, además de los juegos de las estaciones que se repetían cada año en cada estación. Y con eso hemos repasado todo lo que se podía hacer en Pixie Hollow, pero Disney y la hada eran los reyes del merchandising y estábamos en los 2000, así que aún queda ver un par de cosas muy curiosas, los juguetes electrónicos asociados al MMO
MMO conocidos oficialmente como los clicables. Y es que hubo 3 juguetes electrónicos que tenían sus propias funciones, pero que además, si tenías cuenta en Pixie Hollow, interactuaban con el MMO. El primero que se lanzó fue el Starter Set de los Avalorios de Hada, que era, dicho rápidamente, un joyero de plástico para las chiquillas. Este joyero te venía con colgantes temáticos de las hadas que tú mismo podías ponerte como brazalete o collar, pero además si lo ponías en la parte electrónica de la tapa saltarían luces y sonaría polvo de hadas, que no interesaba poco porque lo bueno era que si lo conectabas por USB al ordenador y lo hacías, desbloqueaba artículos exclusivos en el juego. El juguete te traía 3 y había 31 en total que obviamente se vendían por separado en packs de 3 y dudo que nadie los comprase. El siguiente es el brazalete de la amistad. Si lo juntabas con otro brazalete de la amistad previamente habiendo sincronizado ambos la cuenta, os haríais amigos automáticamente, podríais enviaros regalos y además desbloquearíais frases exclusivas. Cada brazalete venía con 5 frases aleatorias, había 30 y conectando con otro brazalete desbloqueabas sus 5, lo que me hace pensar que virtualmente nadie en el mundo consiguió coleccionar las 30, porque imaginad las posibilidades y la cantidad de gente que tienes que conocer que tenga el juguete. Además, esto pierde completamente el sentido si eres miembro, porque como puedes escribir lo que quieras, puedes literalmente escribir palabra por palabra las frases exclusivas. No se lo pensaron mucho, pero como daba dinero, daba igual. Y por último tenemos el que es definitivamente más interesante y el que más se podía utilizar sin necesidad de cuenta al ser una pequeña consola LCD al completo. Bueno, de pequeña a nada, esto tenía que ser súper incómodo de sujetar, es enorme y totalmente antiergonómica. Esto lógicamente tenía un minijuego, pero es que no se sabe nada de él y cada vez que lo busco me sale el juego de la Vía Smile, pero lo importante aquí es que jugando podías conseguir puntos y esos puntos podías canjearlo únicamente por una sola cosa, una mariposa como mascota animal. Era una mascota exclusiva, solo se podía conseguir con el juguete, pero no podía subir de nivel y después de un rato literalmente se iba y tenías que conseguir los puntos otra vez para pillarte otra, un absoluto despropósito que define muy bien lo que a Disney le importaba el juego. Y es que si nos parásemos aquí, la verdad es que la experiencia sería una maravilla, un mapa absurdamente precioso, interacciones con tus personajes favoritos de las pelis, tiendas, cientos de artículos de ropa y decoración, abundantes minijuegos, exploración, hasta animalitos monísimos que te seguían, el mejor MMO del mundo. Pero gracias a la clásica herramienta del foreshadowing, o en mi caso deciros que os estoy escondiendo cosas y que más adelante se va a ir todo de madre, seguro que habéis deducido que no todo era tan bonito, y es que después de ver esta realidad con gafas teñidas de rosa, es hora de hablar de la membresía y la monetización. Pixie Hollow es sin duda el MMO más codicioso que he tenido la vergüenza de traer al canal, empatado justamente con BarbieGirls.com, una página en la que si contratabas la membresía y luego la cancelabas, directamente perdías la cuenta. Tenéis un vídeo en el canal donde hablo de esta barbaridad. Pero no voy a lanzar esas acusaciones sin pruebas, así que para empezar vamos a echar un vistazo a lo que la membresía ofrecía y poco a poco vamos a ir escalando para que veáis cómo de grave se puso la cosa. La membresía se podía comprar de dos maneras, o bien con tarjetas físicas que podías comprar en tiendas como cualquier tarjeta de puntos para juegos virtuales, o bien online, costando $6 un mes, 30 6 meses y 60 un año, es decir que si pillabas medio año ahorrabas un mes y si pillabas el año entero te quitabas 2. Hasta aquí todo bien, hasta que empezaba a ver las cosas que podía hacer un free to play en comparación a alguien que pagaba, y para empezar tenemos lo más básico, los minijuegos, cosas a las que todo el mundo podía acceder, pero que si no tenías la membresía jugaba a medio gas, o bueno, más bien a un décimo de gas. Es verdad que a la mayoría de minijuegos podía jugar normal, pero luego estaban los online, pongamos por ejemplo el juego que he mencionado de las carreras de animales. En este todos los animales tenían estadísticas, tenían la ardilla, el conejo, el ratón y también la tortuga. Adivinad cuál era el único animal que podía montar el free to play. Era humillante. ¡Qué guapa la mecánica de hacer tus propios pasteles y muebles! ¡Qué chulos los 8 minijuegos que hay que hacer para confeccionarte una faldita! ¡Qué gratificante! O al menos si pagabas, porque si no solo podías participar en el modo práctica, hacías los 8 minijuegos, veías tu ropita y el juego te decía o paga o no te lo damos. Sí, una de las mecánicas más importantes del juego, que era la de rebuscar por los mapas para conseguir cositas que luego usabas para hacerte ropa y comida, eran completamente eliminadas para los free to play, que en vez de eso recogían palos para ir a su inventario y mirar que tenían palos. Y hablando de mecánicas exclusivas, tenemos la subida de nivel de los talentos, una actualización que se hizo un poco más tarde y que añadía un modo de juego completamente nuevo en el que hacías misiones y subías de nivel tu especialidad. O al menos hasta nivel 2, porque en cuanto intentabas subir al nivel 3, Campanilla te decía: ups, es que si no tienes pasta el agua no te hace caso, yo no hago las reglas, es que las hadas vamos a comisión. Había tiendas exclusivas para miembros, obviamente objetos exclusivos para miembros, y ellos podían tener 600 prendas en el inventario y 400 muebles, mientras que los plebeyos solo podían tener 100 de cada una, aunque bueno, si era un hado esto no
te afectaba mucho porque tenían una décima parte de la ropa. ¡Qué guay! Voy a montar una fiesta con mi amigo. Ah no, que la mecánica de montar fiestas también es exclusiva para miembros. Si no pagabas 3.200 pesetas, tu hada era físicamente incapaz de inflar globos. Y bueno, ¿qué decir de las misiones? Recordemos, el grueso principal del juego, si era free to play, cada hada principal tenía una misión para ti, si estábamos en evento 2 o 3, mientras que los miembros tenían a cada hada dándoles cerca de 40 misiones. Imagínate lo que sentirían las jugadoras al ver que si no pagaban 5,95 Campanilla no quería hablar con ellas. Pagando, cada hada te daba más de las que había en el juego base en general, era un cachondeo. El juego tenía 5 mecánicas, 3 eran completamente inaccesibles si no pagaba y las otras 2 estaban reducidas al ridículo. Es que hasta en los juguetes físicos, sí, juguetes por los que ya habías pagado, había que pagar más. ¿Recordáis el LCD en el que podías conseguir la mariposita? Pues bueno, solo podías conectar el juego al ordenador si también tenía el brazalete de la amistad, si no conseguías puntos para mirarlo en la pantalla de 8 píxeles y ya está. Y todo esto lo podría medio aceptar, podría hacer como que es un MMO para niños pensado para sacarle dinero a los chavalines que no saben ni leer si no hubiesen hecho lo que más rastrero me parece del mundo, quitar cosas que ya estaban, que eran gratis y ponerlas de pago. Lo de la creación de personajes tiene muchísima tela, es que no he visto algo así nunca, el quitarte la opción de tener ropa solo para que al iniciar tengan menos cosas y volver a actualizar para quitar opciones de customización a lo poco que has dejado, pero es que no es lo único que hicieron. Por ejemplo, tú podías tener 3 hadas en un solo perfil, hasta que Disney decidió que eso era demasiado y cortó de raíz a todos los que no fuesen miembros para que ahora solo pudiesen tener una. Si tenías varias, te quedaban la primera y las otras 2 se quedaban secuestradas hasta que pagases. Esto me parece prácticamente igual de cruel que lo que hacía Barbie. Tú imagínate que tienes en tu perfil la cuenta de un familiar y se queda sin ella, o tu cuenta, que es la que más cosas tiene, da la casualidad de que es la segunda. ¿Cómo se les pudo ocurrir? Pero el hecatombe ocurrió cuando metieron una divisa nueva que nadie había pedido, una que cambiaría completamente la economía para peor, los diamantes. El 26 de enero de 2012, casi 4 años después de la salida del juego, todos los jugadores serían recibidos por este cartel que indicaba de manera muy animada que los diamantes no requerían membresía y que podrías comprar un montón de cosas. ¿Qué podría salir mal? Nada, excepto que todas y cada una de las prendas que hasta ahora se podían comprar con hojas normales y corrientes pasaron a solo poder ser comprados por hojas por los miembros, y los free to play tendrían que gastar diamantes para conseguir lo que antes podían tener simplemente farmeando minijuegos. Los miembros recibían diamantes al mes dependiendo de cómo de larga fuese su membresía y conseguían más haciendo actividades, mientras que los free to play conseguían poquísimo y estaban capados al día, limitando completamente sus opciones de personalización. Ah, y se podía cambiar materiales por diamantes, pero era algo exclusivo de los miembros que no necesitaban los diamantes porque podían comprar las cosas con hoja, o sea que pusieron otra mecánica que de base no podía utilizar el free to play. Lo que nos deja el siguiente panorama: el free to play no podía comprar ropa, podía jugar a minijuegos pero no servía para nada, no podía cocinar, no podía hacerse ropa, ni muebles, no podía hablar libremente, ni montar fiestas, ni hacer misiones que no estuviesen repetidas, ni decorar su casa, convirtiendo este juego más en un PowerPoint que en un MMO. Si vamos a la imagen que publicitaba el juego originalmente, veríamos que lo principal era experimentar tu vida como un hada, customizarte, jugar y recolectar cosas, y abajo ponía que dentro de nada vendrían nuevos mapas, las fiestas de la hada y las misiones. Es decir, que para 2012, de todo lo que el juego consideraba la base de su experiencia, un jugador free to play podía hacer una y mal, y lo peor de todo es que les daba completamente igual. Obviamente esto generó un clasismo que era un asegurado en los MMOs de la época, nada nuevo, y no solo es que a Disney no le importase, sino que duró hasta que finalmente llegamos al final oficial de nuestra aventura. En septiembre de 2013 se anunció que el día 19 de ese mismo mes, 2 años después de introducir los diamantes y prácticamente 6 desde la apertura del juego, se cerrarían los servidores para siempre. Muchos pueden llegar a creer, si son así de inocentes, que el juego cerró por las quejas o porque estaban monetizándolo de manera muy extrema y se sentían mal, pero nada más lejos de la realidad. La clausura de este mundo fue simplemente otro día más para la empresa del ratón. El motivo oficial que dio la marca fue que estaban cambiando su foco a desarrollar otras experiencias como la página web de la Hada, el Club Penguin y la creciente selección de aplicaciones móviles. Pero para que veáis cómo de planeado estaba esto, cerró el mismo día que Toontown, el mismo día que el Piratas del Caribe Online y cuando había pasado un año de cerrar el de Cars. En un día se quitaron del tirón 3 de su MMO, en un solo día 3 mundos que llevaban años existiendo desaparecieron, y solo porque a Disney ya no le daba suficiente dinero, aunque la muerte sistemática de los MMO en los 2000
Disney es tema para otro vídeo. Lo que vino a continuación es lo que siempre ocurre, la membresía gratis para todos durante un mes, llantos de los fans, firmas para recuperar el juego y nada, a Disney no le importaba ni esto ni tú, la marca de la hada estaba empezando a bajar en popularidad y había que meter sablazo. Con los años, tras el éxito de Toontown Rewritten, se empezaron a crear servidores privados que por lo que tengo entendido no están muy avanzados ni se han actualizado mucho, pero gracias al trabajo de la wiki Disney Online Worlds prácticamente todo el juego está archivado aunque sean capturas, crédito a la youtuber Lee Speaks por informar de ella porque sin esa wiki no habría vídeo. Y con eso ya no me queda nada más que añadir, posiblemente el juego Flash más bonito visualmente que he visto en la vida, emponzoñado por una codicia y un clasismo que la empresa incentivaba porque si los jugadores te trataban mal, la propia Disney te trataba peor solo para que pasases por caja. Así que por desgracia no nos queda otra que añadir Pixie Hollow a la lista de MMOs que sufrieron la mano negra de Disney y darle la enhorabuena a los artistas que trabajaron en el proyecto porque su pasión rezuma por todos lados. Pero cuando estás en la hondonada de la hada y a nivel de gameplay lo único que puedes hacer es recoger piedras para luego mirarlas en tu casa vacía y al intentar cagarte en la madre que parió a Disney tu hada suelta un repámpano, no hay belleza que salve la experiencia. Y hasta aquí el vídeo de hoy, no os hacéis una idea de las ganas que tenía de cubrir Pixie Hollow, como a todos los MMOs que cubro en el canal, nunca llegué a jugar y a día de hoy no me fío de los rewritten, así que vamos a hacernos famosos y a crear nuestro propio MMO. Antes de la despedida, dar gracias, como no, a los miembros del canal que han conseguido que convierta esto en un trabajo, los fans de los retro, a los maestros de los retro sacrificios, George for Fire, Exalted Philly, Patata, Band, Pelusa Exe, Red Gigant, Kyokito, Sitz Lara, Ponces, V Marco Vanegas, NBR Ramos, Luis García, Marla Graña, Blue Jester, Blingy, Watar Yusein, Meshita, Lagarto Volador, Leitat Beast y Manuel RJ1. Y en especial a los que se echan el canal a la espalda, una gracia inmensa a los adictos a los retro Black Sharon, Sirigi, Joana Martínez, Mami Bolilla, Matías Nicolás Barreiro, Dapper, Nacho Art, Iván Malarde, Alex2911, Botqueen, Octavio Mauri, El Danes Idiota, Señor Robot, Andrés, Gato Naranjero, Derek Fan, El Bartolomeo, Suix, Kime Liendro, Nazo Shuffle, Radish, Provenza, Diego, Sabaini, Nadia Pastelito, Tapagón, Lucio Allen, Gonza, Rafaid, J, Nia, Tobías, Kamcharm, Clocket, Fran, Hiroe, Levin, Félix Link, Arián Gómez, Isanjeru, Jackie Mint, Pato Blogger, Kervirot, Shavin64, Tanje Mandarina, Nicoluti, Taichi Hikari, Anita Owo, 666 Hellcat, Yoshinobu, Chocomint, Lautor Allende, Keep YouTube, Esteban EC, Luna Dark, Alzari, The Star Blue, UNMR, Cotton Bonnie, The Egg Dragon, Demian GX, Lele Tiramisumi, Gamemaker, Penta, Andre F, Sin Your Teeth, Pablo Lorenzo, Roxy Poxy, Meta1057, Apolo Polo, Not Golshi, Morales, ALM y no sé qué más, Nenelindo, Pitusas, Guián, Valguialaul, Galaxias Congeladas, Estrés 500, Álvaro Daniel Guerrero, Fata Morgana, Camilo 16, Narlet Atli, Sofía Rellano, Yael González, Akiyama Chris, Blue Hull, Mimisayo, Aramis 32R, Pana, Bra 2010, Swagger Frank, Crowhead, Martina Zaya, Smashu Flashu, Ricky 910, Lautaro Jin, Sarcicat, Plantistidio, Frankisnata, Joaquín Moyano, Termoshead, Gregorio, Ale Severino, Daniel Geni, Agustín Miranda, Emma Cardó, Tomo Syndicate, Romita Sex, VNTC, Natski, Valentín Beloli, Bartrix, Embumpra, Valentín Balompié, Olivia Neutron El Gordo Ciclón, Sierra Heights, Bea, El Ricón de Alende, Piro Alberto, Ivanol, Don Cara, Castigete, Obelisco Parlante, Adriano Sebastián, Alguien Inexistente, Quimera Jin, Adler Madrigal, Moneidic, Pelusita, Suico Artis, STRG NTC, Estoy Fuera de Órbita, Maleficarum y Sebastián Hincapié. Lo digo 100% de broma porque con Roblox y estas cosas ya es imposible, además de que no soy ni de lejos lo necesariamente conocido para hacer un proyecto así, pero si alguna vez alcanzase fama mundial me encantaría hacer un MMO infantil. Y ahora sí, gracias por ver el vídeo hasta el final, si quieres ver más sabes dónde estoy, si quieres apoyarme sabes cómo hacerlo, sois los mejores, nos vemos la semana que viene, chao.